Hola, ¿qué tal? Yo soy Estrella Barca y soy parte de Internet Hub. Y el día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con una persona que acaba de empezar su residencia en cirugía general. Así que bienvenida, Maite. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ti, en verdad, por darte un tiempito de conversar con nosotros. Y bueno, un poco más o menos para que los demás te conozcan, si te puedes presentar un poquito, hablarnos sobre quién eres. Sí, mi nombre es Maite Brais Alberti. Soy egresada de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Eh, Fui Research Fellow por la Universidad de Harvard en un programa de cirugía global y cambio social. Y actualmente soy residente de primer año de cirugía general por la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Wow, qué increíble, en verdad. Felicitaciones para empezar. Y bueno, un poco para conocerte y también para ir de atrás hacia adelante más o menos, quería que nos contaras cómo es que decidiste estudiar medicina, más o menos cómo fue tu proceso de postulación y todo para entrar a la universidad. Creo que yo decido estudiar medicina a la mitad de secundaria. Creo que no me veía ninguna otra profesión, no me gustaban los horarios de oficina. Siempre me interesó la ciencia, entender cómo funcionaba el cuerpo humano, etcétera, y definitivamente el contacto con las personas. Eh, no sé, si sentía que se veía como una vida bastante activa, bastante de cambio, de actualización, etcétera. Entonces dije, ya, bueno, voy a postular a medicina. Mi proceso de postulación fue bastante traumático. Para Yo muchos, hice creo. el bachillerato internacional con la premisa de que te garantizaba un acceso directo a la Cayetano, creo que solo tenías que dar entrevista. Y por eso es que yo decidí hacer el bachillerato internacional. Pero a la mitad de mi primer año voy a mi feria de carreras como para preguntar, bueno, ya, ¿y dónde firmo para entrar? Y me dijeron, no, acabamos de cambiar las reglas del juego, tienes que dar examen. Y básicamente el examen es, bueno, tienes estas opciones, como yo era tercio superior, puedes dar el examen tercio, y también puedes dar el examen de bachillerato, que es básicamente como lo mismo que un examen de tercio. Entonces, obviamente fue demasiado traumático porque yo estaba a la mitad de la IB, con ya bastantes obligaciones del bachillerato, obviamente si yo lo empecé lo iba a terminar bien, y simultáneamente me empecé a preparar en una academia con el profesor Paucar, eh, que era lo máximo ese profesor, y me enseñó matemáticas. Y nada, y postulé, me presenté para el examen de tercio. No la hice a la primera, pasé entrevista, pero mi puntaje del examen era muy bajo. Y creo que se abrió como 50 puestos más de tercio superior y me volví a presentar a eso como 3 meses después e ingresé a la Cayetano. Ya no tuve que dar el examen de bachillerato, por suerte. Ah, o sea, ingresaste por tercio. Sí. Ay, bueno, qué bueno, en verdad, como ese proceso es demasiado abrumador, creo, para esa etapa en la vida. Sí. Y ya durante la universidad, o sea, ¿cómo te describirías como un estudiante? Porque a veces hay como los estudiantes que son buenos en todos los cursos, otros que de repente destacan más en unos o en otros. ¿Cómo fue eso para ti? Creo que yo nunca había sentido, o sea, en el colegio siempre fui bastante responsable, bastante buena, pero un poco que también me prestaba bastante para como la broma de la clase o a veces conversaba con mis amigas. eh, pero creo que en la universidad nunca me había sentido que realmente disfrutara tanto todas las clases. Creo que yo disfruté mucho la medicina, desde no solamente cirugía, sino, aparte cirugía viene mucho después en la carrera, sino realmente tipo fisiología, anatomía, incluso bioquímica, me gustaba bastante. Creo que con lo único que pataleé fue matemáticas y física el primer año. Eh, pero me sentaba primero, o sea, adelante en todas las clases, hacía preguntas, tomaba apuntes, era mucho más chancona de lo que era en el colegio y, eso es algo que en verdad nunca he volvido a experimentar, perdón, he vuelto a experimentar eh, en otro ámbito de mi vida. Creo que nunca fui tan chancona como como lo fui en la universidad. Y creo que en verdad era porque me encantaba lo que estaba aprendiendo. Si bien yo siempre supe que me quería ir a Estados Unidos a hacer mi residencia médica,
tomé la decisión de no estar pensando en los steps en los primeros años de mi carrera y en verdad dedicarme de lleno a las clases que estaba escuchando, a lo que estaba aprendiendo los profesores. Eh, no sé si es el camino correcto, ahora viéndolo todo en retrospectiva, quizás hubiera empezado a estudiar un poco antes para los steps. Igual creo que entré a la residencia bastante joven, entonces no hubo problema por eso. Pero sin duda, si no hubiera habido la pandemia, creo que sí hubiera empezado un poco antes con el tema del estudio, porque a mí la pandemia me dio mucho tiempo para estudiar. Pero sí, eso es un poco... Claro, justo la pandemia las agarró ya cuando terminaba la carrera. Sí. Claro. Y bueno, esto de como ponerle bastante puncho durante toda la carrera también era porque te gustaba bastante todo lo que estabas haciendo. Pero sí, como dices, estos cursos o cuando empiezas a tener más contacto con las especialidades, es ya recién en cuarto, quinto año. Entonces, ¿tú sabías que querías estudiar ya cirugía antes de esto? ¿O fue ahí cuando decidiste, no, no soy de clínica, soy más de cirugía? Yo entré en la carrera pensando que quería cirugía. Transité por muchas cirugías, ¿no? Primero vi Grey's Anatomy y dije, ok, quiero ser neurocirujana. Y luego dije, quiero ser cirujana cardiotorácica. Y luego un montón de cosas, ¿no? Obviamente no había tenido mucha experiencia en ver todo lo que había que ofrecer. Me acuerdo que en primer año de la carrera, terminando el primer año, yo viajé a Estados Unidos para una competencia de debate y mi tío es médico acá, él es cardiólogo en Orlando, y me dijo, ¿por qué no vienes una semana como a ver un poco el hospital? No era oficialmente un observership, porque obviamente no sabía nada de medicina ahí, pero entré a un par de cirugías diversas, entré de cirugía cardiovascular, entré a cirugía, o sea, traumatología, eh, y me di cuenta que lo mío no era la traumatología, en ese momento lo descarté. Eh, Irónicamente no vi ninguna cirugía general, eso lo vi mucho después en mi carrera, pero definitivamente me gustó estar en sala de operaciones. Entonces dije, ok, esto me gusta. También me gustó lo dinámica que es la cirugía. La manera que yo veo la cirugía es que para mí es una medicina interna que además te permite operar. Eh, entonces, disfrutaba mucho esa parte, ¿no? Disfrutaba mucho la parte de hospitalización. Consulta externa no es mi parte favorita, pero también está ahí. Y además había procedimientos, había cirugías. Entonces me gustaba lo dinámico que era eso. Y algo que me di cuenta y algo que sí le recomiendo a mucha gente cuando hablo con ellos por parte de su mentoría o cosas así, es que muchas veces uno se enamora de lo que lee o de lo que aprende en el salón de clases. Como estudiante, me acuerdo que, por ejemplo, a mí me encantaba la nefrología, me parecía súper interesante. Pero luego dije, creo que la vida del nefrólogo no va mucho conmigo, creo que hay mucho de diálisis, mucho de consulta externa, entonces es importante ver las especialidades, no solamente lo que lees en el libro y es como, esto es maravilloso, sino lo que realmente vas a hacer en tu práctica clínica todos los días. Entonces, creo que la combinación de me gustaba la patología de ciencia general, lo variado que era, creo que por eso me gustó bastante eso, particularmente la parte del abdomen, pero a la vez el estilo de vida del cirujano general a mí me parecía bastante atractivo. Sí, justo eso del estilo de vida, ¿no? Porque, y eso que cirugía tiene como, es conocido por tener un estilo de vida bastante cargado, bastante desgastante. Y sí hay otras especialidades como estilos de vida más tranquilos, pero sí es importante tenerlo en cuenta al momento de decidir, ¿no? ¿Qué va a ser uno? Y bueno, tú decías que tenías muy claro que te ibas a ir a Estados Unidos desde muy temprano en la carrera. ¿Y cómo así lo tenías tan claro? Porque en verdad yo converso con mis compañeros, incluso yo misma, y tenemos muchas dudas de a dónde irnos, ¿no? Quedarnos, irnos a Europa, a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo fue eso para ti durante la carrera? Eh, Creo que nunca, para mí Europa era algo bastante más alejado, no había tenido mucho contacto con Europa, de hecho la primera vez que yo piso Europa es hace creo que 2 años. No sabía mucho cómo era el sistema de salud, pero yo quería irme al lugar que en mi opinión está a la vanguardia de todo lo médico, ¿no? La tecnología médica, los ensayos clínicos y si bien como eso pasa en muchos países, ¿no? Sé que Alemania es súper a la vanguardia de todo eso, yo no hablo alemán, entonces para mí
era descartado desde el inicio. Creo que Estados Unidos simplemente era un lugar que yo asociaba con alto volumen de pacientes, tecnología, investigación. Tenía todo, creo que lo que yo quería, y creo que yo fui a un colegio donde aprendí a hablar inglés, casi todas mis clases eran en inglés, entonces tenía el inglés bastante cercano, entonces era algo que para mí era bastante fácil poder comunicarme, y toda mi carrera, incluso en la universidad, mucho de las asignaturas o de los papers que nos daban estaban en inglés. Es más, creo que nos dicen desde muy temprano en la carrera, Sí. eh, todo en medicina, o sea, lo último en medicina se publica en inglés, entonces tienes que hablar inglés, y creo que por eso es que yo lo tenía tan asimilado. La verdad es que no tengo una respuesta de por qué Estados Unidos, pero siento que mi cabeza era, ahí es donde tengo que estar. Y cuando fui a este hospital en Orlando con mi tío a ver, me encantó la tecnología, me encantó un poco la dinámica de cómo era todo eso. Eh, y creo que por eso Estados Unidos. Siempre supe que no, por lo menos en ese momento era para la residencia, no me quería quedar en Perú para hacer mi residencia, porque ya había hecho toda la facultad de medicina en Perú, entonces sí quería como complementar mi entrenamiento con, si se podía, con algo de afuera, sobre todo porque en Perú la residencia médica es predominantemente en el sector público, ¿no? Entonces, si bien hay excelentes médicos, creo que es inevitable que no hay tantos recursos. Entonces, muchas veces, y sobre todo en un campo como cirugía, lo que aprendes o lo que haces es lamentablemente limitado por los recursos que tienes, ¿no? Entonces, me acuerdo que en las prácticas de cirugía muchas veces era como, nos pasábamos 3 horas discutiendo el diagnóstico, y era maravilloso aprenderse el diagnóstico y las pruebas que puedes hacer y todo eso. Pero luego cuando llegamos a la parte del tratamiento, y sobre todo un tratamiento quirúrgico, muchas veces era, bueno, en el mundo ideal harías esto, pero acá no tenemos estos recursos, entonces vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, o vamos a postergar tal cirugía porque honestamente no hay recursos. Entonces, tu mente y la manera en la que tú solucionas los problemas se empieza a, en cierta forma, contaminar por las restricciones que tiene el entorno donde estás. Y muchas veces nos acostumbramos a trabajar con lo que tenemos, y lamentablemente lo que tenemos no necesariamente es la mejor forma de hacer las cosas o la manera en que se deberían hacer las cosas. Entonces yo sentía que tenía que complementar mi educación médica con algo más, ¿no? Con un lugar donde se hacen las cosas cuando tienes todo lo posible para hacer las cosas bien, ¿no? Claro, y eso de como uno aprende o lee lo último que ha salido o lo mejor para tal paciente, pero en verdad es como se queda en lo teórico y no lo puede poner en práctica nunca para, Sí, ni en las y se te prácticas ni olvida, en rotaciones. se te Exacto. olvida, porque muchas veces, sobre todo ahora que estoy en la residencia, es muy diferente a cuando estás en la universidad. Cuando estás en la universidad tienes tiempo muchas veces para estudiar, y en la residencia, en verdad, o sea, yo trato de estudiar, pero definitivamente la cantidad de estudio que le meto es mucho menor a la que, o sea, estudio me refiero a sentada con un libro, con tu computadora, es mucho menor que la que tienes en la universidad, porque hay objetivamente menos tiempo. Entonces, las cosas que se te quedan muchas veces son las cosas que haces, las cosas que ves en la práctica clínica. Y si no lo ves, si no lo haces, se te olvida. Entonces, Claro. eso es, para mí eso es algo que sentía que tenía que aprenderlo bien, y tenía que vivirlo y experimentarlo, y quería hacerlo en un lugar donde haya mucha tecnología, donde hubieran los recursos, y obviamente igual el sistema americano también tiene muchísimas fallas, pero en esa parte, sobre todo de aprendizaje, creo que es bastante estructurada y bastante de medicina basada en evidencia y qué es lo que se hace. Y para mí se me hace mucho más fácil retener las cosas de esa manera. Claro, y justo con esto que hablas de poner en práctica lo que uno aprende, no sé si durante la carrera tú pudiste hacer rotaciones, o sea, hablas de esta como que mini rotación en Orlando, pero no sé si después ya pudiste hacer observerships o clerkships en Estados Unidos o en otro Sí, lugar quizás. yo apliqué a través de la universidad, creo que hicieron una convocatoria con universidades que la Cayetano tenía convenio para hacer clerkships, o sea, que para los que no saben son como rotaciones
hands-on, o sea, puedes hacer todo, tienes acceso a la historia clínica, etc. Y yo conseguí una en la Universidad de Pensilvania, pero por la pandemia se canceló. Entonces, al final de mi internado, igual con un doctor con el que trabajaba en la clínica americana, él conocía a un médico en la Universidad de Cornell en Nueva York, y yo le dije que yo quería irme a Estados Unidos y que en verdad Nueva York y el Tri-State Area era como mi lugar soñado. Entonces yo quería, o sea, me encantaría hacer una rotación ahí. Me contactó con este doctor, le mandé mis notas de los steps, mi CV, y el doctor me dijo, ya, vente a rotar. Y fue una rotación en cirugía mínimamente invasiva y metabólica. Fue de un mes, y me encantó. Había mucha cirugía robótica, había todo tipo de casos, no solamente bariatría, sino mucho de la parte de foregut, o sea, todo lo que es esófago, o sea, incluso cáncer gástrico, un montón de hernias complejas, reconstrucción de pared abdominal, bueno, vesículas, eso pan de cada día, ¿no? Pero muy, muy, muy interesante, y me encantó el sistema, me encantó cómo se trabajaba, me encantó el equipo de residentes, y me gustó tanto que volví el siguiente año. Tuve muy buena relación con este doctor en Cornell, hicimos un par de investigaciones juntos, y me dijo, bueno, si estás aplicando para la convocatoria del 2024, para el match, yo te aconsejo que vuelvas como para que te recuerden más y para que tus cartas de recomendación estén más fuertes y más frescas, ¿no? Entonces volví, y la siguiente vez que fui fue mucho, mucho más hands-on. O sea, si bien era oficialmente un observership, el equipo como acordó que me iban a dejar entrar a cirugías, lavarme, apoyar en la cirugía, hacer tipo bedside procedures como, no sé, cambios de bags o cuidado de heridas, en poner sondas nasogástricas, cosas así. Y esas fueron mis dos rotaciones en Cornell. Y luego, cuando estuve haciendo una investigación en Harvard, el doctor con el que hacía investigación era un cirujano de trauma, en el Brigham and Women's Hospital en Boston, que es uno de los hospitales de Harvard. Entonces ahí hice una rotación de un mes en la UCI quirúrgica y en trauma. Igual el trauma de Boston realmente no es mucho trauma, o sea, ahora que estoy en Newark, en Nueva Jersey, es otra cosa. Era mucho más como acute care surgery, que vendría a ser como que vesículas complicadas, por ahí un abuelito que se caía, etcétera, o un choque, ¿no? Pero era mucho más tranquilo en el sentido de trauma. Pero lo que me encantó definitivamente fue la parte de la UCI quirúrgica y el manejo del paciente quirúrgico complejo. O sea, fueron estas básicamente 3 rotaciones que hiciste para aplicar y Sí, todas fueron en cirugía y en Estados Unidos. sí, Wow, en verdad. Y eso de también conocer a doctores, ¿no? Porque al final así es como uno consigue las rotaciones. sí, totalmente. Yo no pagué por ninguna rotación. O sea, el proceso del match es de por sí tan caro que sí, obviamente hay opciones como Vislo o Amo Opportunities, creo que te contactan te cobran por hacer estas rotaciones o lo que sea. Pero en mi caso, mi presupuesto no me lo permitía. Entonces, fue un poco como conseguir lo que había, que era el tema del observer. Eh, si lo puedes conseguir a través de tu universidad como clerkship es mejor, pero obviamente por la pandemia a mí eso no está en mis posibilidades. Entonces lo conseguí a forma de observership. No pagué ni un sol por rotar ahí. Y básicamente era ganarme la confianza del equipo y ver hasta dónde me podían dejar hacer cosas, etcétera, ¿no? Y igual aprendí un montón, saqué cartas de recomendación de todos los lugares donde fui. Y de hecho en Cornell también me entrevistaron para una posición categórica en General Surgery. Entonces igual fue como que fue bastante productivo, ¿no? Y Claro, definitivamente como que en hospitales así, esas cartas de recomendación de esos lugares te abren puertas para el resto de hospitales en Estados Unidos. Entonces, vale muchísimo. sí. Sí. Y bueno, ahora ya como que ya tenías la decisión tomada, ¿cómo fue este proceso de empezar a prepararte para los steps? Que es como, creo que el primer paso que todos damos. ¿Cómo fue eso? Yo siempre, como te comenté al comienzo, no sé si lo volvería a hacer así, y no es lo que yo normalmente recomiendo a los chicos que recién están empezando.
pero yo en ese momento estaba como, quiero estar muy presente, siempre supe que me quería a Estados Unidos, entonces tomé ciertas decisiones, como por ejemplo actividades extracurriculares o investigación, que empecé a hacer desde antes, pero en cuanto al estudio, yo dije, no voy a tocar ningún libro del STEP, no me compré ningún libro del STEP, voy a enfocarme en mis clases, la Cayetano, y quiero aprender a ser buen médico acá en Perú. Y creo que sí me sentía bastante cómoda con el conocimiento médico, pero no conocía lo que era el STEP y la manera en la que te lo enseñan, y honestamente creo que hubiera complementado bastante mi educación médica. Pero yo sabía que ni bien empezar el externado, yo decía, ya he cumplido con todo lo que es como las clases, ¿no? Lo teórico, y ahora que estoy en el externado, como estás todo el día en el hospital y no tienes tantas clases, dije, bueno, el STEP va a ser mi clase. Entonces dije, durante el externado voy a como leer, voy a empezar a como empaparme los recursos del STEP 1. Antes de eso yo ya había visto videos, sabía qué recursos usar, o sea, no era algo que era extraño para mí, pero iba a empezar a estudiar en el externado. Entonces me compré mi first aid. Y bueno, tenía los videos de Words and Beyond, etc. Y empecé a estudiar tranquila. Mi paso, obviamente el externado es durísimo, entonces avanzaba a paso de tortuga. Pero en marzo llega la pandemia, ¿cierto? Entonces, como al comienzo no sabíamos si íbamos a volver a clases o cómo iba a ser la cosa, como por un mes y medio me dediqué a leer Harry Potter y a hacer yoga. Y luego dije, bueno, ya estuvo. Parece que esto no vamos a volver a clases, y la prioridad de la universidad en realidad era los internos que se graduaban y que tenían que volver al internado o lo que sea, y la gente que estaba en clases. O sea, los externos no eran la prioridad de la universidad, francamente. Entonces dije, bueno, yo voy a empezar a hacer lo mío, ¿no? Entonces, en las mañanas me dedicaba a estudiar para el STEP intensamente. En la tarde me dedicaba más que nada a investigación o a meterme a webinars o oportunidades, que de hecho eso es un poco la forma en la que llegué a mi fellowship de investigación y eso. Y así lo hacía todos los días, ¿no? El primer año de la pandemia, que fue mi año de externado, era un poco más relajado en el sentido de voy a leer el material como si fuera novela, no me voy a poner tanta presión, etcétera, y más que nada me voy a enfocar en ya publicar, hacer investigación, etcétera. Pero el siguiente año dije, ya, ahora sí, resúmenes, New World. Entonces, entre broma y broma, en verdad sí me tomó más o menos como 2 años estudiar para el STEP 1. Yo lo di con nota. Yo quería darlo con nota porque hice los cálculos y dije, bueno, para cuando yo aplique a cirugía, todavía va a haber estudiantes americanos que postulen con notas. Entonces, mientras que hubiera americanos que tuvieran nota, ¿no? Entonces tomé esa decisión y por eso me demoré un poco más. Para el Step 2 simplemente usé UWorld, como 5 meses antes de dar el examen. Me puse una meta, es lo más importante, ¿no? Ponerte una fecha. Yo dije, el Step 1 lo voy a dar antes que termine el internado. Lo di en enero, como 2 meses antes que termine mi internado. Y luego el Step 2 yo le dije, lo voy a dar en el 2022. Y lo di el 31 de diciembre del 2022. Cumpliendo. Y aproveché que estaba viviendo en ese entonces en Boston, haciendo investigación. Dije, ya estoy en Boston, el Step 3 solo lo puedes dar en Estados Unidos. No hay forma que yo haga un viaje destinado a dar este examen. Porque para el Step 1, como en ese momento todavía era la pandemia y los centros para el examen pero estaban cerrados, yo viajé a Nueva York a dar el examen. Entonces fue un viaje horrible, o sea, porque dije, no la pasé bien, o sea, yo encima lo di el último día, porque dije, no, si se malora el vuelo, pasa algo. Entonces, en verdad estudié todos los días y no disfruté nada. O sea, creo que di el examen y luego disfruté esa noche y al día siguiente tenía que volver al internado. Entonces, dije, fue horrible, entonces dije, no quiero destinar un viaje a un examen nunca más en mi vida. Entonces, ya que viví en Boston, agendé el Step 3 como 3 meses después del Step 2 y ese ya lo di mucho más tranquila, era muy similar al Step 2. Me acuerdo que son 2 días de examen, después del primer día me fui a la playa y al día siguiente di la segunda parte del examen, pero ya mucho más tranquila, ¿no? O sea, definitivamente el más estresante fue el Step 1 y el Step 2, pero ya el Step 3
fue mucho más Más tranquilo. Por eso tranquilo. en verdad le digo a la gente, no se reen, o sea, aprovecha, o sea, si puedes pagarlo en ese momento, porque obviamente es un tema económico importante. Yo por suerte tenía la plata el préstamo que había sacado para mi investigación y todo eso, entonces tenía básicamente toda la plata de un año guardada ahí y tenía presupuestado el step 3 de esa plata, entonces o sea, fue mi posibilidad poder darlo en 3 meses sin ningún tipo de restricción financiera. Entonces, si tienes esa posibilidad y si tienes el tiempo para darlo, mi consejo es dalo de una vez, no lo postergues. Lo más pronto posible también. Uh-huh. ¿Y cuáles fueron como tus recursos básicos para prepararte? Entiendo que UWorld y alguno más. Sí, para el step 1 con nota, nuevamente, creo que no daría este consejo a la gente que esté dándolo sin nota. Creo que definitivamente disminuiría bastante mis recursos si es que ahora es solamente pass fail. Paso fail. Pero para Ajá. el step 1 usé el first aid como índice, o sea, el first aid no es un libro de texto, o sea, no te va a dar toda la información, pero es como un buen resumen y como un buen índice de lo que va a entrar en el examen. Lo complementé con Boards and Beyond, con los videos de Boards and Beyond, Ujú. eh, y lo complementé con Sketchy Farm y Sketchy Micro, que son estos videos de como dibujitos que te ayudan a retener más la información de esos temas memorísticos, Ujú. tipo farmacología, microbiología. Eh, Básicamente eso. Usé un poco de Patoma, pero la verdad es que Patoma me pareció un libro bastante lento, los videos eran lentos, no era lo mío, entonces no lo usé mucho. Y luego UWorld, ¿no? UWorld definitivamente fue el recurso más importante. Me pasaba horas revisando los exámenes. O sea, mucha gente simplemente banquea y medio que no revisa mucho, pero UWorld es tu libro de texto. O sea, eso es de donde vas a sacar un montón de información. No solamente en las preguntas que tienes mal, sino en las preguntas que tienes bien, te explican por qué están bien, te ayudan a conectar con otras cosas. Entonces, UWorld me sirvió muchísimo. Yo solamente di una pasada de UWorld y lo di en la forma aleatoria. No lo hice por sistemas, porque quería que como mi cerebro estuviera conectado y con todo y como pudiera, o sea, si estoy en el capítulo de cardiología y me ponen una respuesta de neumología, yo sé que la respuesta va a ser cardiología. Yo no quería ese seco cuando estuviera practicando. Y luego los NDMEs, que son estos exámenes como prácticos, como 2 meses antes del examen, cada domingo le dedicaba a hacer como un simulacro propiamente dicho. Y usé los 2 simulacros que te vienen en UWorld y usé como 4 de los NDMEs que cuestan como aproximadamente $60 cada uno. Eh, para el step 1 y para el step 2 simplemente usé UWorld y estos simulacros los NVMEs. Para el step 3 solamente usé UWorld y este software que es como CCS Cases, una cosa así, que es como lo del simulador a la hora de pedir, porque el examen es teórico y también tiene como una especie de un simulador, pero en fin, eso podría ser otro video, pero sí, esos fueron básicamente mis recursos. O sea, sí vale la pena invertir en UWorld para de estudiar. todas, de todas maneras, pero precisamente como UWorld es un recurso caro, como cuando yo lo di, creo que cuando di el step 1 estaba como $350. Terminé el step 3, estaba como $450, $470, carísimo, 6 meses, ¿no? Pero por eso es que UWorld yo lo compraría cuando realmente voy a estudiar, ¿no? Cuando realmente sé que todos los días voy a hacer UWorld. Yo puse UWorld 6 meses y nunca renové el banco de preguntas, porque si no es regalar tu plata. Hay mucha gente que lo compra por un año, a mí me parece que en un año es demasiado tiempo para estar estudiando para un examen a esa intensidad, ¿no? Porque obviamente yo estudié, pero estudié de libro, relajada, pero UWorld fueron Seis 3 meses meses. para el primer examen y fueron 5 meses para el segundo examen. Entonces, Bastante. si no te cansas, o sea, ya para el final de UWorld ya estás cansado, entonces si lo sigues postergando, es horrible. Entonces, en verdad, compren UWorld, inviertan en UWorld, no lo renueven, simplemente den su examen. Y algo que también usé, que esto es gratis, es el tema de los flashcards de Anki, pero yo no hacía mis propios flashcards, yo soy un poco más de hacer resumen, pero lo que sí usaba era los flashcards de este chico que se llama, creo que es un americano que se llama Ankin o Sanki. Anking. Ajá. Son decks ya hechos y solo los usaba para los temas memorísticos. Entonces, bioquímica, embriología
Y me acuerdo que en vez de, o sea, me desactivé Instagram como por un mes y dije, cada vez que tenía esa urgencia de ver Instagram, veía como que los flashcards de bioquímica y esas cosas. Y era esos conceptos que sabía que cuando terminé el examen nunca más me iba a acordar de esos conceptos y que no había forma de razonarlos en mi cerebro, simplemente eran cosas que tenía que chancar. Eso lo usé, para eso usé Anki, pero en mi cabeza era como, no voy a hacer flashcards de preguntas de, no sé, fisiología, porque fisiología lo entiendo, entonces no tengo esa necesidad de como memorizar fisiología, pero sí tengo la necesidad de memorizar el ciclo de Krebs. Claro, para cosas más puntuales, en verdad. Sí, sí. Y bueno, ya un poco hablando sobre la investigación, entiendo que tú hiciste un fellow para justamente hacer más investigación. ¿Qué tan Sí. importante es esto para el proceso del match en general? Y más en una Para, especialidad quirúrgica. para cirugía es súper importante, pero tienes que ir con una idea clara de lo que vas a sacar de ese fellowship, ¿no? Eh, En primer lugar, un fellowship, en mi opinión, no es un lugar donde tú vas a aprender a investigar, porque la verdad es como un trabajo, o sea, tú llegas y la gente te dice, por lo menos el fellowship donde yo sé que hay diferentes tipos de fellowship, sé que hay unos que son más amigables a como enseñar a las personas, pero mi fellowship éramos 7 personas, o sea, no era un programa tan grande. Y eran 7 personas que no eran residentes y como 10 personas que eran residentes y que tenían otra posición dentro del fellowship, eran como más seniors. Y yo llegué y mi primera meeting de investigación era, bueno, cuéntame tus ideas, qué análisis estadístico vas a usar, como, fue bastante traumático, o sea, en ese sentido, porque si yo había investigado, creo que no estaba acostumbrada a ese nivel de investigación, y eso era lo que se esperaba de mí. Era un proceso sumamente competitivo para entrar, entraste y ahora tienes que demostrar, ¿no? Entonces, creo que un fellowship es un arma de doble filo, y es una inversión, y tienes que tratarla como una inversión. Entonces, mucha gente va, dice, estoy en este fellowship, entré a este fellowship prestigioso, termina el fellowship y es como, tus publicaciones, ¿dónde están? ¿Qué hiciste ese año? ¿No? Tienes que, tipo, show something for yourself, de qué pasó ese año. Entonces, tienes que ir Claro. preparado, en mi opinión. Entonces, yo ya había investigado en Perú, entonces por eso siempre le aconsejo a la gente, ¿no? Primero, explora o sea, lo local, ¿no? Como habla con un doctor para investigar, júntate con amigos para investigar. Ese amigo que es bueno en estadística, que llevó el curso de Stata que tú nunca llevaste, a ese reclútalo. Si tú, tipo, te gusta escribir, tú eres el Word, no te busques a otra persona que también le guste escribir, búscate a la persona que tenga facilidad para la base de datos, o sea, busca diferentes talentos, haz tu propio grupo de investigación local, búscate un mentor y empieza a empaparte en este proceso de investigación, ¿no? Que muchas veces es como, eh, no lo vas a hacer perfecto la primera vez, o sea, la primera vez que incluso solamente cosas como mandar un manuscrito a la publicación, ese proceso al comienzo era como que me demoraban 2 horas, todas las preguntas que te hacían no entendía qué tenía que escribir, ahora ya lo hago media hora viendo televisión, ¿no? Eh, pero empápate de manera local, empieza a investigar, empieza a agarrar el ritmo. Si tienes oportunidades de grupos de investigación virtuales, hay algunos doctores del extranjero que trabajan con estudiantes acá, inclusive tienen reuniones por Zoom. Algo en lo que no estés invirtiendo plata y tiempo, eh, empápate de eso primero, ¿no? Y luego, cuando hacer un fellowship de investigación, yo sabía que para mí el momento ideal era justo después de graduarme, porque yo sabía que yo quería postular en el ciclo del 2024. Yo me graduó en junio del 2022 por el tema de la pandemia, que nosotros fueron 6 meses. Y dije, quiero un año para poder, uno, dar mi step 2, dar mi step 3, hacer rotaciones, conseguir cartas de recomendación, publicar, estar involucrada en publicación de alto impacto, como ya tenía esos papers como que eran valiosos, que me habían enseñado a investigar, que le añadían números a mi CV, de los cuales también estoy orgullosa porque sí aprendí muchísimo de esos papers, pero que objetivamente no son papers en una revista de alto impacto, no tienen una rigurosidad metodológica de investigación tan importante como lo que hice en Harvard. Entonces, ahora que estoy en este fellowship de investigación, quiero tomarme el tiempo me voy a demorar, no sé, un año en un proyecto de investigación, pero quiero que ese proyecto de investigación sea publicado en The Lancet, ¿no? Entonces, eso era como mi meta de ese año, de también tener los contactos, de como poder tener un equipo que te facilita todo, o sea, yo he hecho revisiones sistemáticas en ese programa
donde mi bibliotecario tenía un PhD en ciencias de la biblioteca, no sé cómo se dice, de ciencias de las bibliotecas, no tengo idea. El hombre era, yo tenía que presentar, tuve 3 semanas de reuniones con este hombre porque yo le presentaba mi idea y era, no lo voy a hacer, no voy a hacer el tema de la revisión, no voy a correrlo por PubMed porque no tiene sentido lo que sea. Yo tenía que venderle mi idea a este señor de la biblioteca porque era tan inteligente y tenía tanto talento y había hecho tantas revisiones sistemáticas que él era el gurú. Entonces, todos los recursos que tienes puedes maximizarlos si llegas con un poco más de como conocimiento a estos fellowships, ¿no? Entonces, yo pude hacer lo que quería hacer con ese fellowship, ¿no? Que era hacer investigación de mayor impacto, que como mis papers tengan más valor, no solamente a nivel de publicarlos, sino que tengan más impacto en como que la población y que gente pueda usarlos y que sean un referente en prácticas clínicas o de salud pública, que fue un poco más lo que yo hice. También quería tener un poco de tiempo, ¿no? Porque los días de investigación, por más que puede ser súper productiva, no son los días de como el hospital, ¿no? Entonces, poder salir a mi casa tipo a las 4 de la tarde y dedicarme de 4 a 10 de la noche a estudiar para dar el STEP, eso también me servía. Y ya para el final de mi año de investigación, poder, estando basada en Boston, poder ir a hacer una rotación en Nueva York o poder hacer una rotación en Boston, poder tener cartas de recomendación de mis doctores con los que hacía investigación ahí, el tema del networking, poder ir a conferencias y que tu programa te pague las conferencias son carísimas. Entonces, mi programa lo que hacía era que si tú estabas presentando oral presentation o quick shot presentation o poster, ellos te pagaban o te subsidiaban gran parte del congreso, ¿no? Entonces, eso era bastante útil. Sí, en verdad, creo que ir con ese plan es bastante importante, sobre todo porque yo, para irme a hacer el fellowship de investigación, yo saqué un préstamo con el DSP, siempre soy súper abierta con esto, yo me lo financié, sigo pagando ese préstamo todos los meses, que es como un pasaje a Miami de Perú todos los meses, entonces, literal, entonces, obviamente, yo en mi cabeza sabía, ok, como con un préstamo de maestría, te da un periodo de gracia de 1 año. Entonces yo tenía que empezar a pagarlo un mes después de que sacara lo de mi programa. Entonces yo tenía que empezar a pagarlo como un mes después de mi programa. Entonces yo en mi cabeza decía, ok, voy a empezar a pagarlo en soles. O sea, mi préstamo es en dólares y yo voy a estar ganando en soles porque voy a estar trabajando en Perú durante 1 año. Entonces yo tengo que entrar a la residencia ya, porque tengo que empezar a pagar tengo que ganar en dólares para pagar en dólares y no ganar en soles para pagar en dólares, porque eso sí, esos 9 meses fueron un poco como que me dolía, o sea, yo veía mi sueldo yéndose a esta inversión que había hecho. Entonces, si haces esa inversión y no sacas nada de ella, no vale la pena. No importa que tu cartón diga que eres de Harvard, no vale la pena. Claro, es ir a aprovecharla al máximo, en verdad. Sí. Y un poco como curiosidad, en verdad, porque sé que en estas especialidades súper competitivas, como el número de publicaciones es muy importante. Entonces, más o menos, ¿cuántas publicaciones es que manejan en cirugía en general? Entonces, cuando tú aplicas por el ERAS, no solamente es publicaciones, sino cuentan también abstracts que hayas presentado en conferencias, idealmente internacionales, idealmente americanas, y también, obviamente, publicaciones. Y hay una parte donde tú pones si tu publicación está indexada en PubMed. Entonces, siempre le digo a la gente, o sea, hay tantas revistas indexadas en PubMed que no pierdas tu tiempo publicando en una revista que no esté en PubMed, porque hay revistas que incluso, o sea, son, no sé, de países súper remotos que están en PubMed. Entonces, no hay razón por la que estés publicando, no sé, en una revista local que no esté en PubMed. O sea, si tu revista no está en PubMed, estás perdiendo el tiempo, la verdad. Sí, yo sé que hay muchas buenas bases de datos que no necesariamente es PubMed, sé que está Scopus y etcétera, pero lo que tú quieres es el match americano, estás perdiendo tu tiempo. Y no, o sea, hay tantas opciones que estoy segura que puedes encontrar una revista que encaje con eso, incluso revistas en castellano. Sí, ok, si tú, o sea, obviamente, idealmente, si quieres postular a Estados Unidos, tu puerto también debería ser en inglés, deberías poder hablar bien inglés, pero incluso si no, o sea, no dominas tanto el inglés y no quieres participar en un proyecto de investigación, hay revistas en castellano que están indexadas en PubMed. Entonces,
y tienen, o sea, y no sé, siento que PubMed es la base de datos que más médicos usan, ¿no? O sea, entras a PubMed a checar, no tanto, o sea, lo que es una revisión formal, yo me meto a ver las otras bases de datos, pero así como para simplemente estar actualizada con la literatura médica, yo entro a PubMed, no suelo entrar a otras bases de datos, la verdad. Ujú. Eh, entonces, eso por un lado. Yo, o sea, publicaciones, creo que postulé con 26 publicaciones. Lo que te dicen las estadísticas es que entre abstracts, todas estas cosas y publicaciones, necesitas 18 para entrar a cirugía general, a una posición principalmente categórica. Esos como análisis que te hace el no sé cómo se llama, se me acaba de ir el nombre de la institución del match, pero lo que te dicen entre la gente que machea y la gente que no machea, la gente que machea Ajá. tiene de 16 a más publicaciones. Obviamente eso no aplica para todo el mundo, y obviamente eso no aplica principalmente para el estudiante americano, ¿no? Pero yo en mi cabeza, yo veía mi postulación como una serie de checklists, es que yo no quería que a mí me dijeran, o sea, yo sabía que ser IMG para los americanos ya era un red flag, ¿no? No les gusta, no te quieren contratar. Entonces, no quiero darles otra razón para no contratar. Entonces, necesitas 16 publicaciones, perfecto, voy a cumplir ese checkbox. Necesitas más de tanto en el step 1, 2 y 3, te voy a dar eso también, ¿no? Entonces, necesitas 3 meses de experiencia clínica rotando en Estados Unidos, 3 meses de experiencia clínica. Entonces, todo así súper chancona para que lo único que tenga en mi contra sea el tema de ser IMD, ¿no? Claro. Entonces, yo, publicaciones 26, pero abstracts y presentaciones orales eso me dio como 18 más de esos entries para entrar. Wow. Entonces, hice como 3 blog posts, dos creo en el blog de la Association of Women Surgeons y luego otro como British Medical Journal, British Medical Journal, que era un blog. Entonces también lo puse, pero no sé qué tanto eso habrá sumado. Principalmente son el tema de los apps, presentaciones orales y publicis. Claro, igual es un montón y full esfuerzo, y como tú dices, full inversión también al final. Ahora, Y lo que bueno, sí es importante, sorry que te corte, lo que sí no, es no, sí. importante es que el número de tus publicaciones te va a abrir las puertas a las entrevistas, pero el número no te va a dar tema de conversación en las entrevistas. A mí me dijeron, bueno, has publicado muchísimo en PubMed y tienes tantas publicaciones, háblame de una en la que tú hayas capitaneado, tú hayas sido primera autora y que sea una publicación que tú realmente estés orgullosa de ella. Entonces, tienes que tener algo de qué hablar. O sea, si simplemente fuiste como autor del medio, como por 17 publicaciones y no tienes idea de qué trata ninguna y realmente no hay ninguna que tú conectes o que te apasione o que hayas tenido una idea y que no puedas tipo, defenderla o hablar de ella, eso te va a jugar, es como nuevamente un arma de doble filo en la parte ya de la entrevista, ¿no? Ujú. Otras preguntas que a mí me hicieron sobre la investigación es, bueno, cuéntame, tú tienes tipo toda esta investigación y ahora qué, ¿no? O sea, ¿cómo quieres enfocar tu carrera de como surgeon scientist de ahora en adelante? Entonces también tienes que pensar un poco en como que, ok, esta es toda mi línea de investigación que tengo hasta ahora, ¿cómo quiero como enfocarla ahora al futuro? ¿Qué cosas quiero hacer nuevas? ¿Qué cosas? Entonces, en mi caso, yo les dije como, bueno, he hecho un montón de como analizar el problema, ¿no? Los problemas, tipo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Pero ahora como quiero que mi línea de investigación idealmente sean más como estudios de intervención, ¿no? De yo poder contribuir a solucionar el problema y no solamente diagnosticarlo. Entonces, eso fue un poco de lo que yo hablé, que como que conectaba más con mi línea de investigación. Pero es algo que definitivamente tienes que pensar y no solamente es el número, porque el número sí te va a dar entrada a la entrevista, pero en la entrevista muchas veces, sobre todo si tienen bastantes publicaciones, el 80% de tu entrevista puede ser una conversación sobre investigación. Entonces, si no tienes idea de qué has publicado, estás muerto en esa entrevista. Claro. Cantidad, pero también calidad, ¿no? A la hora de Sí. investigar. Uh-huh. Y justo de eso quería hablar ahora, de las entrevistas. Qué tal fue? ¿Cómo fue la experiencia? Porque entiendo que ya fueron entrevistas presenciales o todavía fueron virtuales. Todas mis entrevistas fueron virtuales, que Ah, mi ok. directora lo agradece. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue en Eh, general todo? En verdad, yo fui bastante preparada a la entrevista. Nuevamente, súper changona. La parte de como relacionarme con alguien, como hablar,
yo hice teatro en el colegio, soy soy bastante extrovertida, entonces esa parte no me preocupaba, pero sí quería que mis respuestas sean bastante como pensadas y no quería que me agarren de imprevisto, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo me hacía como por cada entrevista, y como somos IMPs, tipo, no hay tantas entrevistas. Entonces, yo tuve 12 para la cirugía general, y entonces como que sentía que podía estar preparada para eso, ¿no? Entonces, no era como los americanos que tienen 40. Entonces dije, ya, perfecto, me voy a preparar para estas 12, o 11, no me acuerdo. Y lo que hacía era, lo primero era el elevator pitch, que es el cuéntame de ti, que básicamente es una respuesta de 1 minuto, 45 segundos a 1 minuto, donde tienes que dar como una pequeña presentación de quién eres, por qué, y no responder a la pregunta de por qué tú quieres estar ahí, sino por qué ellos deberían contratarte. Que es algo que a veces la gente no entiende, ¿no? Los personal statements, todas esas cosas, los ensayos, muchas veces tú crees que, o sea, la pregunta que te hacen es como que ¿por qué quieres estar acá? Y tú respondes a esa pregunta, bueno, porque a mí me apasiona la medicina interna. No, tu respuesta tiene que ser ¿por qué tú deberías contratarme? Porque yo voy a ser un excelente médico y sería una gran inversión. Entonces, esa pregunta de 45 segundos, cada uno tiene que reflexionar, cada uno tiene que como, no necesariamente es un remedio de tu CV o un remedio de tu personal statement. Yo, es más, puse cosas que no estaban en mi personal statement porque quería que si una persona ya había leído mi personal statement, se llevara algo nuevo de mí. Entonces, básicamente era como, ¿por qué cirugía? ¿Por qué? ¿Qué creo que yo podía aportarle al mundo de la cirugía, al programa en particular? Y lo hacía bastante específico al programa que me entrevistaba. Y siempre trataba de poner detalles como, yo sé que tu programa es conocido por tal cosa, entonces eso conecta mucho conmigo por tal y tal razón, ¿no? Luego entraba a prepararme para por qué este programa, ¿no? Entonces, como 20 segundos de respuesta de cosas que, o sea, estudiaba los programas, por qué me gustaba, por qué creía que yo sería un buen fit para ese programa para tratar de vendérselo al entrevistador. Luego, las preguntas que siempre te dicen, ¿no? Como tienes una pregunta para mí, siempre tengo una pregunta. Pero no hagas preguntas aburridas, no hagas preguntas como, o sea, a veces la gente preguntaba, ¿hay parking para, o sea, hay estacionamiento en el hospital? Como, ¿por qué le preguntarías a un tratante eso, no? O sea, no sé, averígualo. Pero preguntas como súper dirigidas como, no sé, yo realmente hacía mi tarea, entonces era como, sé que tienes un laboratorio dedicado a esto, quería saber más o menos, no sé, cosas súper específicas, ¿no? O por ejemplo, sé que este programa tiene como que, hasta me acuerdo que uno de los programas que me entrevistó estaba teniendo un nuevo merge de cómo estaban adquiriendo un hospital oncológico, entonces era como, cuéntame, tipo, cuándo nosotros vamos a poder, tipo, beneficiarnos de estas rotaciones en como que surgical oncology y eso. Entonces, cosas como, hiciste tu tarea, ¿no? Y había preguntas para los residentes y preguntas para los tratantes, porque obviamente las preguntas para los residentes pueden ser hasta un poco más como relajadas, como para que vean que eres una persona normal, y las preguntas para los tratantes quizás son un poco más específicas, un poco más como profesionales, etc. Entonces, son 2 tonos diferentes de preguntas. Entonces, también hacía eso. También como hice esas preguntas por si acaso me preguntaran como que greatest strength, como que cuál es tu virtud, ¿no? Greatest weakness, siempre le digo a la gente, ¿no? Tu mayor debilidad no puede ser soy perfeccionista, porque si no es una debilidad. Entonces, tienes que como tratar de hacer algo que se muestre sincero, que se muestre como vulnerable, que la persona pueda conectar contigo, pero girarlo de una manera para que tú puedas salir en control de esa conversación y que la persona pueda ver que efectivamente creciste de esa experiencia o que hoy por hoy como que estás trabajando en ello o lo que sea y que finalmente digan, ah, wow, qué persona para más madura emocionalmente, ¿no? No puede ser algo tonto que como que la persona diga, ok, no me quieres responder la pregunta. Después otras cosas como, cuéntame de una vez, como empecé a pensar y todo lo escribía en como que estos facts que yo me hacía a mí misma, que era como, cuéntame de una vez donde tuviste un conflicto con una persona, cómo lo solucionaste, ese tipo de cosas. Entonces me ponía a pensar como que, ok, ejemplos médicos, una vez donde tipo tuviste que mostrar liderazgo, cosas así, esas preguntas que hacen. Y la verdad es que me sirvió bastante. Lo que más me sirvió obviamente fue el tell me about yourself, me lo preguntaron siempre. Y lo de las preguntas para los residentes, las preguntas para los tratantes y el por qué este hospital, ¿no? O este programa. Y las Y demás... bastante
que has conocido también el programa, que los conoces, y siento que también es Claro, una oportunidad para que te conozcan más como persona, o sea, ya saben, han leído tu CV, saben tus investigaciones, saben exacto. académicamente quién eres, pero más allá como persona, como quién eres, ¿no? Y justo en relación a eso, hay muchas como actividades extracurriculares que creo que también sirven para hacer el match. Entonces, no sé si tú hiciste, por ejemplo, voluntariados o cosas así similares, o hobbies Sí, también. siento que hice como un montón de actividades extracurriculares y lamentablemente el formato del ERAS de este año como que no solamente te permitían hablar de 10 experiencias, entonces casi todo mi voluntariado como fue mermado en eso porque no podía hablar del voluntariado porque lo que traté de hacer era de hablar de experiencias más que haya trabajado yo más longitudinalmente. Entonces, si alguna vez había puesto un voluntariado, no sé, pues trabajé una semana en esta misión médica o algo así, ya no lo puse en el ERAS porque era como, no sé, había trabajado, no sé, un año de voluntaria en el INEM, por ejemplo, entonces ya que eso tiene mucho más valor que Exacto. simplemente un voluntariado de una semana, ¿no? Pero, o sea, igual siempre esas cosas de voluntariado y todas esas cosas cuentan para el CV a la hora de, cuando tú aplicas a rotaciones o simplemente como que conectas con un doctor y siempre es como que haces un follow-up email de me encantó conocerte, como que fue súper útil para tal razón, un very short email y luego pones como, yo siempre lo que, mi frase célebre es como, estoy attaching como mi CV to give you a further sense of my background, ¿no? Como para que me conozcas un poco más, aparte de lo que no, si estás interesado, siempre meto mi CV ahí. Y hay gente que lo lee, mucha gente lo lee, entonces ahí es donde puedes beneficiarte más de haber hecho voluntariado. Entonces, en mi caso, voluntariados, hice un año del INEM cuando recién empecé la carrera de voluntariado en la parte pediátrica. Hice modelo de Naciones Unidas, debate, que tristemente, o sea, creo que es de las cosas que más me ha aportado en desenvolverme en público, de hablar, de hacer investigación, etcétera, y lamentablemente no lo puedo poner en el ERAS porque simplemente eso es lo que pasa en la vida, ¿no? Hay cosas que simplemente fueron mejores o más apropiadas para mi ensayo, pero es algo que antes ponía bastante en CV, hoy por hoy en verdad ya no es, ahora es una línea. Antes era como que tenía 5 líneas dedicado a eso y ahora es como una línea nomás. Mis rotaciones fuera, los puse, mi fellowship en Harvard lo dividí en dos, la parte netamente de investigación y la parte de como education, porque tuve bastantes iniciativas y proyectos que tenían que ver con surgical education y pude viajar a Ruanda y como dictar un curso ahí, entonces era como que su propio mundo, bastantes iniciativas de como equidad de género en cirugía, pero en como asociaciones en las que había sido miembro o que había como sido presidente de un comité o cosas así. Puse eso, puse una de mis experiencias más importantes y que fue algo como extracurricular y lo puse porque ERAS te hace poner como meaningful experience, que es de entre todas, cuáles tú dirías que como que son las que más te has formado. En esas te hacen escoger tres y yo escogí mi internado, escogí Harvard y escogí este femenino, que fue con dos amigas fundamos esta como plataforma en Instagram donde hablamos de diferentes temas de interés de género y la meta era como cerrar un poco la brecha de información entre hombres y mujeres y fue una experiencia que me hice en pandemia, me aportó muchísimo liderazgo, me aportó mucho, como que aprendí a ver la comunicación de otra forma, en fin, fue bastante crecimiento personal para mí y también la puse, entonces no tenía nada que ver con medicina, pero es algo de lo que muchos entrevistadores me hablaron y como que les pareció bastante interesante, entonces no todo tiene que ser medicina y definitivamente en mi perfil no todo es medicina, pero sí es importante que todo lo que pongas contribuya a tu narrativa. Y eso es lo que aprendí de una amiga comunicadora. La narrativa es todo. Tú puedes haber hecho cosas distintas, pero siempre tienes que sentarte a pensar, ok, ¿cómo todo esto conecta conmigo? O sea, ¿cómo esto contribuye a mi historia? ¿Y qué es lo que quiero vender? Entonces, para mí, o sea, mi premisa era, yo soy cirujana porque para mí operar es algo adicional a todo lo demás que yo quiero contribuir. Entonces, yo me encanta la investigación, me encanta la clínica, me encanta la parte de como advocacy, de como disminuir las diferencias en como acceso a salud y equidad y esas cosas.
y además me gusta operar. Entonces, toda esta parte de como mi sede tenía mucho de como iniciativas de género, tenía mucho de iniciativas de investigación con un ámbito de salud pública. Entonces, todo esto como era, o sea, se unía para esta misma narrativa, ¿no? Entonces, todo es importante que la gente diga, ah, ok, hizo esto y esto le llevó a esto, hizo esto y esto le llevó a esto, como que todo esté como nutriendo en cierta forma, tu marca como Claro. candidato a la postulación, ¿no? Como que operar era tu herramienta para desenvolverte como persona y en verdad cumplir una meta más allá de simplemente operar, ¿no? Exacto. Sí. Y ya para terminar, como yo sé que estas especialidades como cirugía, ortopedia, dermatología son muy peleadas y muy competitivas. Y yo creo que de hecho te has encontrado con algún comentario de no es posible hacerlo en Estados Unidos, mejor quédate acá en Perú, mejor haz otra especialidad. Como cómo afrontaste tú y cómo lo ves ahora, ¿no? Después de haber logrado esto. Es que yo siempre he creído en mí porque yo sé el trabajo que le he metido a las cosas. Entonces, quizás la Maite de hoy, que si bien obviamente igual me esfuerzo muchísimo en la residencia y todo, obviamente hoy por hoy le dedico también bastante tiempo a vivir, ¿no? Pero la cantidad de como disciplina, sacrificio, estudio que le metí, determinación en esos los últimos 5 años de mi vida, yo era la principal testigo de todo lo que estaba metiéndole, ¿no? A mi CV, a mi formación, a mi crecimiento profesional. Entonces, cuando alguien como alguna vez decía, y me lo dijeron muchísimas veces, me lo dijeron personas en posición de poder, me lo dijeron tratantes, mis jefes, no todos, porque tuve jefes maravillosos, pero algunos de mis jefes me dijeron como, ¿para qué te estás en Estados Unidos? Quédate en Perú, no te van a tomar, mira a tal persona que no lo ha logrado, o que no, o sea, ¿por qué pierdes tu tiempo? Pero yo en mi cabeza era como, no, es que yo no soy cualquier persona, o sea, yo sé lo que yo le he metido a este sueño, ¿no? Y sé lo que he construido, y sé como el papel que he hecho en los diferentes lugares donde como que he trabajado que son relevantes para mi postulación. O sea, yo sé que, o sea, mis contactos que hice en Harvard, o la gente con la que trabajé en Harvard, estuvo muy contenta conmigo y que sigo participando de reuniones de investigación con ellos, o sea, hasta el día de hoy, a pesar de que mi programa terminó hace 2 años. Entonces, solo tú sabes cuánto le estás metiendo de trabajo a este sueño, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente hay mucha gente que dice, ya, pero yo igual trabajé demasiado y no salió. Eso puede pasar y es muy desafortunado cuando pasa, pero yo lo que siempre quise era, yo quiero sentir que si yo no macheo, o sea, si yo no ingreso a la residencia, no hay nada que yo pueda haber hecho mejor. Obviamente siempre hay algo que puedes haber hecho mejor, ¿no? Puedo haber desembolsado otros $100,000 desde una maestría en alguna universidad prestigiosa de Estados Unidos, pero obviamente no era posible. Pero, pero yo quería sentirme en paz si es que las cosas salían mal. Entonces cada uno tiene que reflexionar y decir, si no macheo, realmente hice todo lo posible, todo lo que estuvo en mis manos para tipo, presentar la mejor aplicación, o sea, la mejor versión de mí mismo. Si la respuesta es no, bueno, entonces quizás podrías trabajar en algo más y ya sabes en qué mejorar, ¿no? Si la respuesta es sí, entonces estás tranquilo, o sea, no importa lo que la gente te diga. Entonces, eso era un poco lo que yo sentí cuando postulé. Y de hecho, el lugar donde terminé, que es Rutgers, es muy gracioso porque yo estaba en el American College of Surgeons, estaba ahí por una presentación y ellos siempre hacen como unos cócteles de las diferentes universidades, una de las noches, como para que tú vayas, en verdad para que ellos se junten con la universidad, pero en general muchos aplicantes van y conocer al program director, al conocer al chair de cirugía. Y una amiga me llevó a Rutgers porque ella conocía a gente ahí. Una amiga que es residente peruana, que es residente en Estados Unidos, en cirugía. Y me presentó al chairman de cirugía de Rutgers, que había sido antes attending en su hospital. Y al comienzo como que yo llego y le digo, oh, bueno, yo soy Maite, como que esta es como que quiero estudiar cirugía. Y al comienzo él fue un poco como dismissive, en el sentido de como que haya otra persona que quiere estudiar. Me dijo, sí, habla con uno de mis residentes. Y yo dije, ok, fui a hablar con uno de sus residentes, como me empapé con el programa. Y volví donde él y le dije, ya hablé con uno de tus residentes. Y déjame decirte por qué creo que habiendo hablado con él, sería un buen fit para tu programa.
hear me out, le dije. Y le conté mi historia, le di mi elevator pitch, 1 minuto. Y el pata como se quedó mirando y me dijo, you're a hustler, que básicamente se traduce a como, o sea, tú te buscas estas oportunidades. Y me dijo, mándame un mail. Y le mandé un mail, ya las entrevistas habían sido mandadas. Como es más, me acuerdo que él me copió a una cadena de correos donde se veía claramente que el program director le decía, pero ya mandamos las aplicaciones que queremos. Fue como que yo me gané con una serie de correspondencia que yo siento que no debía haberme ganado, pero y al final me dieron la entrevista que fue fue como el 10 de enero, que para los que estamos en este proceso, en verdad las entrevistas que ya están en enero, muchas veces como que son las, tipo, no, o sea, no son el primer batch de candidatos que realmente quieres que esté en tu programa, ¿no? Y me dieron la del 10 de enero y fue la entrevista, obviamente súper preparada, y al final quedé y ya habiendo estado en el programa, mucha gente que como que fue partícipe del proceso de entrevista fue como, tipo, nos encantó tu perfil, etcétera, pero honestamente creo que nunca hubiéramos abierto tu aplicación si no hubiera sido por ese momento, ¿no? Entonces, yo en verdad, yo creí en mí, o sea, yo dije como, no, o sea, no soy cualquier candidato, o sea, yo realmente creo que me he sacado la mugre en este proceso, tipo, no siento que haya más gente, o sea, sí obviamente hay gente más preparada que yo, obviamente, no voy a hacer de ese, pero sabía cuánto había invertido en esto, entonces dije como, no sé si, ok, tú dices que tienes 1000 postulantes, yo no sé si esos 1000, todos los 1000 están igual de intensos con este proceso que yo, ¿no? O sea, para mí era monotemático, yo pensaba en el match en la ducha, yo pensaba en el match cuando estaba camino a la universidad, o sea, para mí era monotemático, por 4 años de mi vida fue demasiado, fue una parte muy importante de mi vida, entonces, no sé, o sea, cada uno tiene que conocer qué nivel de candidato es, y cuando alguien te dice, tú no puedes, o tú no eres, ¿tú qué sabes? O sea, que tú has sido partícipe de mi historia, creo que ni mi mamá sabe tanto que he estado que ha estado como junto a mí en todo el proceso, o mi pareja, o mi familia, lo que sea, y tú eres una persona que me ve que 2 horas al día, cada cierto día cuando operamos, y crees que sabes mi vida o qué he hecho yo para llegar donde estoy, tienes idea. Entonces, tu opinión me es irrelevante. Claro, y en verdad aprovechar todas las oportunidades que se presentan, ¿no? En verdad. Y bueno, ya para finalizar, en como, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a las personas que están empezando este proceso? O quizás ya lo empezaron, pero todavía falta como un camino largo. Si ya empezaste a pensar en el proceso, eso es un gol. No huyas de ese pensamiento, al contrario, información es poder. Empieza a ver videos como este, empieza a ver videos en YouTube, empieza a hablar con gente, cómo puedo meterme más en el proceso. Si te da miedo, si te parece un proceso gigante, divídelo en partes, divídelo como que hoy día voy a ver este video en YouTube donde me diga cómo registrarme para el Step 1, o qué recursos tengo que usar para el Step 1. No digas, ay, me estreso, entonces voy a cerrar mi laptop, no voy a pensar en esto. Al contrario, zambúllate en este proceso. Y una vez que estés ya iniciando esta bola de nieve, va a ser mucho sacrificio. Yo una vez leí, o sea, escuché a una doctora súper exitosa, una oftalmóloga en Estados Unidos, que decía, no puedes tenerlo todo, pero no todo a la vez. Entonces, sí, se vienen unos meses o quizás unos años de mucho sacrificio, de mucha entrega a este sueño, pero si sale bien y si te esfuerzas mucho, yo ahorita tengo 27 años y ya estoy en mi primer año de residencia en cirugía y en una posición categórica. Por lo menos son entre 5 o 7 años de residencia, dependiendo si quiero tomar años de investigación, pero ya estoy encaminada, ya estoy en un pipeline de dónde va a llevar mi vida, ¿no? Y estoy en una posición mucho más, tipo, ahora obviamente tengo, o sea, irónicamente siento que tengo más tiempo libre, en mis tiempos libres, porque protejo mucho más mi tiempo libre cuando es tiempo libre, y ahora, no sé, me dedico un poco también, puedo viajar, puedo hacer actividades que más me gusten, pero cuando estaba zambullida en este proceso, o sea, creo que mis amigos, mi familia son testigos de que yo era como, ya, un café de 45 minutos porque tengo que regresar a estudiar. Y está bien, porque
si realmente es algo que lo quieres, no, o sea, no te sientas culpable de priorizar esta etapa de tu vida sobre otras cosas, ¿no? Y mucha gente te va a decir, no, pero no puedes descuidar otros aspectos de tu vida. La gente que te quiere va a seguir ahí. La gente que te quiere va a seguir ahí, va a entender que en este momento de tu vida tienes que ser egoísta porque estás priorizando este sueño. Y no es un sueño fácil, y no todo el mundo lo hace. O sea, nosotros vemos las estadísticas. O sea, para prepararme para esta entrevista un poco, vi la de Lorena. Fue una de dos personas que entraron a cirugía de traumatología. Sí, Una de dos personas a nivel mundial, o sea, en la de historia. inmigrantes. O Y sea, la segunda peruana en la historia de entrar exacto, a o sea, es trauma. como, exacto. Y, y, y en cirugía general creo que el porcentaje era como, para posición categórica, eran como 5%. Y eso, y eso no es contando la gente que lo hace a la primera, ¿no? Porque mucha gente pasa de una posición preliminar a una posición categórica. Pero no todo el mundo pasa de frente a una posición categórica. Entonces, son porcentajes muy bajos. Entonces, cualquiera no lo hace. Y más que yo diría talento o nacer con una inteligencia superdotada, es disciplina y es trabajo duro. Entonces, si es algo que realmente quieres, tienes que dedicarte bastante a ello. Sí, Pero como que hay un, it pays off. Así que justo te iba a decir eso, hay que sacrificar un tiempo y después ya sí, vendrán las recompensas. sí. Y bueno, con eso terminamos, creo, esta entrevista. Ha sido demasiado enriquecedora hablar contigo, en verdad. Y te agradezco mucho porque sé que esto le va a servir a muchas personas que quieren seguir la residencia en Estados Unidos y más en cirugía. Como que nos das mucha esperanza, en verdad. Y gracias, Gracias por Gilbert. invitarme. Yo feliz en verdad de ayudarlos. Muchas gracias, es súper buena esta iniciativa. Me encanta que veo más gente joven haciéndola, gente joven, ¿no? Gente de 2 años me lo creo, pero veo mucha gente como que haciéndola y me parece súper, súper, súper valioso. Así que en verdad lo felicito a todo el equipo de Beyond the Stethoscope. Gracias. Y bueno, a todos, en verdad, muchas gracias por llegar hasta aquí y síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.